porque antes uno hablaba de derecho agrario y hablaba de leyes agrarias y la gente lo veía como un escepticismo. Incluso yo recuerdo que cuando yo me fui con gran esfuerzo, porque no era fácil para uno salir al extranjero a especializarse, me fui a estudiar derecho agrario, me decían que para qué servía eso, derecho agrario, que por qué no había estudiado derecho mercantil o penal. Hoy día el derecho agrario toma una dimensión inmensa y lo vemos en esta reunión. En esta reunión en donde los especialistas, jueces especializados en derecho agrario, se sientan a oír una propuesta que viene de los campesinos. ¿Y por qué viene de los campesinos? Fundamentalmente porque nos hemos estado acostumbrando desde que Chávez nos abrió los ojos a que debemos nosotros hablar y oír lo que nos está diciendo la voz del pueblo. Ese tema de la peridural rural es un tema muy importante, porque ustedes han tocado uno de los puntos más importantes de las teorías del derecho agrario desde la época antigua. Lo que ocurre es que en Venezuela, influidos por una serie de doctrinas que nos alejaron de la verdadera realidad de lo que es lo agrario, nos fuimos desviando y se le dio importancia fundamentalmente a otro tipo de desarrollo que nos engañaron. Les explico. Aquí en Aragua se entregaron, y esta mañana con los jueces agrarios yo lo recordaba, se entregaron los primeros títulos de reforma agraria en La Morita. Y todos estábamos felices. Yo recuerdo que aparecía la foto de un señor bastante mayor recibiendo el título y decía que bueno, que por fin no se moría sin un título de propiedad sobre sus tierras. ¿Qué pasó con esta reforma agraria? Pasó algo muy sencillo, y permítanme esta disquisición, no sé qué tiempo me darán para hablar, pero tengo que hacerla porque es necesario conocer, antes de establecer los parámetros jurídicos, hay que establecer los parámetros políticos, porque un derecho vacío de conocimiento político e histórico es un derecho que no tiene arraigo, no tiene raíces, por eso se vuelve letra muerta. Fíjense bien ustedes, cuando cae Pérez Jiménez, el primer pacto que se hizo, que nos lo repiten todos los días, nuestro presidente, todas las personas que tienen a cargo la dirección del país, el pacto de Punto Fijo. ¿Qué fue el pacto de Punto Fijo? Eso no fue en Punto Fijo, ni fue en la casa de Caldera en Los Chorros, se llamaba Punto Fijo. Ese pacto se firmó, se acordó en Nueva York. Y uno de los aspectos que tenía con los líderes conservadores de Nueva York, uno de los aspectos que tenía era que en América Latina se vislumbraba un proceso revolucionario que ya había comenzado en Cuba, y que si no se frenaba a los campesinos, se iba a convertir en un hervidero de la izquierda y de la revolución. Eso se veía ya en el año 58. Y ya Cuba estaba triunfante en su revolución. Eso asustó a los norteamericanos y a esos países desarrollados, y entonces hicieron firmar un pacto según el cual primero no iban a dar oportunidad ni que el Partido Comunista ni otros partidos de izquierda llegaran al poder, sino sencillamente que iban a hacer una alternabilidad entre los dos partidos del estatus, Acción Democrática y COPEI. Eso se cumplió por 50 años, esa parte del pacto. La otra parte del pacto era callar la voz de los campesinos, y callarla con un proceso de reforma agraria que era algo así como inducido. De modo que no era el campesino el que decía yo quiero que estas tierras que se quedan cerca de mi caserío donde yo vivo y hay un terrateniente que no las trabaja, me sean distribuidas, sino que era el gobierno el que decía mira, las tierras de fulano de tal, que quiere vivir por allá en Estados Unidos, en Miami, vamos a comprársela, vamos a dar el dinero sobre el precio que constituía las tierras, y se la damos a los campesinos. Y así comenzó un proceso de engaño, comenzó un proceso que mantenía mediatizado al campesino con la esperanza de esa reforma agraria, y a la vez les permitía a ellos
dar un paso muy importante en lo económico. Por favor, me paran cuando sea necesario porque yo hablo mucho. Yo creo que es que tengo mucho que decir. No es que yo hablo mucho, que tengo mucho que decir. Fíjense ustedes algo. Las personas que constituían los que llamamos los amos del valle, incluso estos valles, los grandes poseedores de las tierras que la tenían como garantía de sus grandes propiedades, ¿verdad? Lo que hacían era, bueno, se sacaba un crédito en el banco y garantizaban con las tierras de aquí de Aragua o con las tierras de allá de Yaracuy, y con eso pues lo que obtenían era dólares. No era dinero para invertir y trabajar la tierra, sino sencillamente dinero para su propio disfrute. Esas personas les dieron una oportunidad de establecer un segundo escalón en la economía agraria, que era la agroindustria. En ese tiempo ustedes vieron que casi todos los que vendieron tierra, o sea, los que recibieron dinero por las expropiaciones agrarias, pasaron a constituir un renglón en la economía del país con la agroindustria. ¿Qué era lo que pasaba entonces? Que no tenían las tierras para aplastar al campesino y para esclavizarlo. Pero tenían aquí una alcabala en donde el campesino, el que producía, cuando llegaba aquí era explotado. Así pasó con los productores de caña, con los productores de maíz, con los productores de sorgo. Todos los productores llegaban al nivel en que era la agroindustria el siguiente paso, el siguiente escalón, ¿verdad? El que los oprimía. Y así se mantuvo durante muchísimo tiempo. Entonces, ese campesino que recibió su papelito allí en la Morita de manos de Kennedy, porque vino Kennedy y vino Rómulo Betancourt, que empezó el proceso de reforma agraria. Ese campesino fue sometido inmediatamente a unas formas especulativas que lo amarraban y lo ataban y no lo dejaban trabajar la tierra. Y ustedes deben recordar, porque el campesino se pone viejo prematuramente, con tantas angustias y tanto trabajo. Pero hay que recordar aquel invento de las uniones de prestatarios. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda aquí de las uniones de prestatarios? Los que tienen más tiempo. ¿Tú te acuerdas de las uniones de prestatarios? ¿Ves? ¿Qué era la unión de prestatarios? Al campesino que le daban la tierra. Fíjense el engaño. Por eso es que no quiero hablar de engaño de la reforma agraria, porque algunos dirán, bueno, es especulación. No es especulación. No es especulación. Luego que pasaban los campesinos a estar subordinados con lo que producían a las grandes agroindustrias, a los centrales azucareros, a la Promasa, y aquí, ¿cómo se llamaba? La de Mavenca. O sea, esa gran agroindustria, ¿verdad? Los tenía sometidos, porque si yo producía maíz, cuando llegaba allí a hacer la cola con mi camioncito de maíz para que me lo pesaran y me lo pagaran, resulta que me decían, no, eso tiene más de no sé cuántos grados de humedad y por lo tanto no vale nada. Eso lo vivieron los campesinos. Yo estoy hablando de realidades, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el campesino nunca ganaba, se devolvía con el camión y lo perdía, o llegaba uno más vivo y se lo compraba a precio de, bueno, dame para no devolverme con el camión, ¿verdad? Y resulta que a él sí se lo recibían en lo que hoy es la Promasa, de donde tanto esperamos todavía que nos den el paquetico de la harina pan. Esa es la realidad, y eso fue lo que estableció la ley de reforma agraria. Pero eso no ocurrió nada más aquí. Yo esta mañana le llevaba a los jueces agrarios y a los integrantes del diplomado unas láminas que ojalá hubiésemos podido proyectarlas aquí, de todas las leyes de reforma agraria que en esa época se establecieron en América Latina. A todos nos pasó lo mismo, y todos los movimientos campesinos que iban a hacer la verdadera revolución quedaron mediatizados y callados durante muchos años, con ansias y esperanzas de tener un pedazo de tierra con un papelito que le dijera esta tierra es suya. Y los que lo obtenían entonces eran sometidos a otro tipo de dominación, que era el tipo de la dominación de la agroindustria. Una agroindustria que los extorsionaba, los centrales azucareros. Yo me cansé porque yo fui juez agrario, soy juez desde el principio, desde allá abajo, juez de provincia. Yo no nací magistrada en este país. Bueno, y yo me acuerdo, era juez agraria, y tuve que hacer muchas inspecciones judiciales, porque aquí está un campesino que sembraba un pedacito de caña.
y al lado estaba el gran terrateniente que sembraba 2.000, 3.000 hectáreas. Cuando iban a la puerta del central, ¿qué ocurría? Le decía, mire, el grado de sacarosa de su caña es muy bajo, esto hay que pagarlo menos. Y el que estaba al lado, pegadito, el gran terrateniente, a ese su grado era 8, 10, el más alto, ¿entiendes? Y resulta que esa era la explotación que se había trasladado desde el primer escalón, que era la producción de la tierra, al segundo escalón de la economía, que era la transformación del producto agrario. Eso lo hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo. Pero llegó un momento, ¿verdad?, en que abrimos los ojos. Esa reforma agraria fue un engaño para el campesino. Los abogados sabemos y estamos clarísimos que una ley, para que sea efectiva, tiene que ser coercitiva, es decir, debe poderse ejecutar. La ley de reforma agraria fue muy bonita, pero léansela para que vean que es un poema. Es un poema, pues. Ahí habla de que el campesino tendrá todos los beneficios porque de él dependen muchas cosas y que, o sea, por decir cosas, algunas muy bonitas, pero no decía dónde era que el campesino iba a disfrutar de eso. La ley no tenía coercibilidad, solamente se afincaba en la parte de la expropiación, y que era la expropiación que uno pensaba, oye, le están golpeando a los grandes latifundistas. Qué cosa rara que se estaban golpeándolo, porque esos latifundistas no hablaron y no sabotearon al gobierno como está saboteando ahorita. Porque era mentira que los estaban golpeando. Era mentira que los estaban golpeando. Era beneficiándolos con sacarle de esas tierras que no les producían nada para darle dinero para que invirtieran en la agroindustria. ¿Ves? Es decir, es toda una realidad que hemos vivido durante todos estos